La tarde del miércoles 8 de enero de 2025, la tranquilidad de Culiacán se vio abruptamente interrumpida por un violento ataque. Un grupo de hombres fuertemente armados abrió fuego contra la vivienda de los padres del conocido YouTube, Marquitos Toys, ubicada en la colonia Nakayama, dentro del sector Barranco Sur. El ataque ocurrió alrededor de las 17:30, hora local, cuando vecinos del área reportaron al número de emergencias 911 una serie de detonaciones de alto calibre. ¿De qué historia y lo van a saber? Aunque pasen años me recordará el cartel. Marcos Eduardo Castro Cárdenas, conocido como Marquitos Toys, es un influencer originario de Culiacán, Sinaloa, que ha ganado gran notoriedad en plataformas como YouTube e Instagram. Su contenido se caracteriza por mostrar un estilo de vida ostentoso, incluyendo vehículos de lujo, viajes internacionales y adquisiciones materiales, lo que ha captado la atención de millones de seguidores. En los últimos meses, su figura ha estado envuelta en controversia, especialmente tras los ataques violentos contra dos de sus restaurantes, ubicados en Culiacán y Mazatlán, los cuales fueron incendiados en medio de una jornada de violencia en el estado. Dos sucursales del restaurante Ranch Roll, conocido por ofrecer comida japonesa y presuntamente vinculados con el creador de contenido, Marquitos Toy, fueron escenario de ataques armados en Culiacán, Sinaloa, este 28 de noviembre. Alrededor de las 6 de la mañana fue registrado el primer incidente, cuando autoridades de seguridad y protección civil recibieron una alerta sobre un incendio en un vehículo de reparto de la sucursal, ubicada en el fraccionamiento Isla Musala. Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas, pero durante sus labores escucharon detonaciones de fuego, lo que los obligó a interrumpir sus actividades momentáneamente. Minutos después, se registró un segundo reporte. La sucursal Ranch Roll en el desarrollo urbano Tres Ríos fue atacada con múltiples disparos en su fachada. No se reportaron personas lesionadas. Tras estos ataques, la cadena de restaurantes informó el cierre temporal de sus establecimientos en la ciudad. Además, Marquitos ha reconocido públicamente su amistad con Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, ex jefe de seguridad de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, quien fue detenido en noviembre de 2023. Esta relación ha generado especulaciones sobre posibles vínculos con el crimen organizado, aunque el influencer ha negado cualquier implicación en actividades ilícitas y ha defendido que su éxito proviene de su trabajo en redes sociales y negocios legales. Antes de abordar estos señalamientos, es importante comprender quién es este creador de contenido y cómo ha construido su presencia digital, que lo ha convertido en una figura influyente en el noroeste de México. Este fue un regalo del que ya nombré, familia y hermanos los... Marcos nació en Culiacán, Sinaloa, un lugar conocido por ser cuna de muchas historias vinculadas al narcotráfico y también de familias comunes que buscan salir adelante. Desde muy pequeño, mostró una personalidad carismática, llena de energía y una sinceridad que a veces sorprendía a quienes lo rodeaban. En sus propias palabras, cuando era niño llegó a decir que quería ser narco. Yo de morrillo siempre decía, se me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando iba a la primaria? Yo quiero ser narco. Fíjate. Y te voy a decir otra cosa. Quería ser verga Sí. bombero, enfermero. No, yo nunca dije que iba a ser policía, ni bombero, ni nada de eso, no, yo decía que narco. Y mi mamá está bien pendejo y al modo, ¿no? Sí, sí. Entonces yo siempre decía eso. ¿Por qué? Porque aquí donde vivimos yo miraba que el narco es el que traía un pinche carrón, es el que, el Una alivianado. camionetona, Un camionetón, el alivianado, joyas, todo. el respetado. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiere uno? De morrillo, todo eso. No era un deseo común, pero en el contexto de su entorno, esa aspiración parecía más una expresión de lo que veía a su alrededor que una ambición real, un reflejo de la influencia cultural y social que el narcotráfico tiene en muchas regiones de México. Esa frase, más que una declaración de intención, parecía un juego inocente de niño que conocía la fama y el poder que rodeaban ese mundo. Creció en un ambiente familiar que, aunque no estaba directamente relacionado con el crimen organizado, estaba inmerso en una ciudad donde los narcos marcaban muchas veces el ritmo de la vida diaria. Su familia se dedicaba a actividades comunes. Sin embargo, el estilo de vida que Marcos empezó a mostrar desde joven, con autos llamativos, fiestas y una vida ostentosa, llamó la atención de muchos. Pero antes de convertirse en la figura pública que conocemos hoy, era solo un muchacho con sueños y la típica curiosidad de alguien que busca su camino. Sus primeros años estuvieron marcados por la lucha constante entre lo que la sociedad le mostraba y lo que él quería alcanzar. Le gustaba la música, los coches, y sobre todo, la idea de destacar. Con un carácter extrovertido, pronto encontró en las redes sociales un espacio para expresarse y conectar con otros jóvenes. Pero antes de eso, había una realidad simple:
un niño que vivía en un barrio donde la venta ilegal de estupefaciente era parte del paisaje cotidiano y que sin entender del todo sus implicaciones, mencionaba con naturalidad ese deseo de ser parte de ese mundo, quizás como símbolo de poder o respeto, dos elementos que muchas veces faltaban en su entorno. A medida que crecía, fue descubriendo que la fama y el poder no solo venían de lo que él imaginaba. Su vida comenzó a entrelazarse con personajes y situaciones que más adelante lo pondrían en el centro de la polémica. Pero ese infante que alguna vez quiso ser narco, también era alguien con aspiraciones genuinas: abrir negocios, tener una carrera, y sobre todo, usar la popularidad para crear oportunidades. Esa dualidad, entre la inocencia de sus primeros sueños y la realidad compleja que lo rodeaba, es la clave para entender cómo se transformó en Marquitos Toys, el influencer que millones conocen hoy. ¿Qué rollo, plebada? Traigo un vergal de hambre, que plebada ni que ver. Trae hambre. Aquí vamos a empezar a grabar el primer video del canal. Probablemente a lo mejor la calidad no va a estar muy perra porque estoy grabando con el teléfono. Eso firma. Y aquí estuvimos batallando donde ponerlo en el carro. De hecho, aquí vengo manejando. Cuando Marcos Eduardo abrió su canal de YouTube en junio de 2019, lo hizo con una idea aparentemente sencilla, casi inocente: subir videos que entretuvieran a la gente, y si todo salía bien, generar ingresos que le permitieran ayudar a otros. En entrevistas posteriores ha insistido en que su meta inicial no era ser famoso, sino hacer algo productivo, que con suerte, le diera para apoyar a su familia y a las personas de su comunidad. Sin embargo, ese pequeño experimento digital se transformaría en una máquina mediática que lo proyectó a niveles insospechados. Su primer video, publicado en julio de ese mismo año, no tuvo el impacto viral que más tarde caracterizaría su canal, pero sí marcó el tono: contenido relajado, cercano, con toques de humor y un estilo de vida real que conectaba con jóvenes sinaloenses y con paisanos en el extranjero que reconocían en él el carisma típico del norte de México. Desde ese momento, entendió que el verdadero gancho era el mismo: su forma de hablar, sus ocurrencias, su actitud desenfadada. La fórmula empezó a crecer gracias a la autenticidad que proyectaba y a que sus videos mostraban algo que muchos querían ver, pero pocos podían vivir: el acceso a lujos y experiencias exclusivas. En sus publicaciones, aparecía manejando camionetas de alta gama, viajando diferentes partes del país, organizando rifas con premios atractivos y compartiendo momentos en restaurantes y negocios vinculados a su familia. Todo esto, narrado con un tono que no pretendía dar lecciones de vida, sino invitar al espectador a pasar el rato como si fuera parte de su círculo cercano. Muy pronto, sus redes sociales comenzaron a sumar miles de seguidores. La velocidad con la que creció fue tal, que en apenas un par de años, ya contaba con millones de suscriptores y reproducciones que se traducían en ingresos considerables. Ese dinero, según él, fue invertido en varios frentes, desde una línea de gorras con su marca, hasta restaurantes como el ya conocido Ranch Roll, que con el tiempo se convertiría en un negocio emblemático, pero también en escenario de ataques y controversias. Parte del atractivo de su contenido residía en que no se limitaba a mostrar cosas materiales, también retrataba su entorno y a las personas que lo acompañaban. Amigos, familiares y colaboradores aparecían frecuentemente, lo que creaba una sensación de comunidad digital. Pero, al mismo tiempo, esas apariciones empezaron a tejer vínculos públicos con figuras y estilos de vida que más tarde serían señalados como problemáticos o peligrosos. Marquitos Toy supo aprovechar la interacción directa con sus seguidores. No se quedaba solo en subir videos, respondía comentarios, hacía transmisiones en vivo, organizaba dinámicas de regalos y mantenía un contacto constante que reforzaba la lealtad de su audiencia. Esto lo convirtió en un influencer con una base sólida, capaz de movilizar a miles de personas para asistir a eventos o participar en rifas millonarias. Su estilo de vida, siempre expuesto en redes, combinaba el sabor local de Culiacán con la aspiración de lujo que fascina a una buena parte del público digital. Autos deportivos, camionetas blindadas, viajes express, fiestas y restaurantes exclusivos formaban parte de su narrativa diaria. Para algunos, esa vida representaba un ejemplo de éxito y superación. Para otros, un escaparate que rozaba la ostentación y que inevitablemente despertaba sospechas sobre el origen de sus ingresos. A nivel empresarial, no se limitó al contenido digital. Su línea de gorras y otros productos comerciales le dieron identidad de marca, y sus restaurantes buscaban consolidarlo como un emprendedor más allá de las cámaras. Sin embargo, la visibilidad que esto le daba también lo ponía en la mira. Cada negocio, cada adquisición, cada viaje, era examinado por seguidores y detractores con lupa, buscando señales que confirmaran o desmintieran rumores. En este punto de su carrera, parecía que estaba tocando el cielo con las manos. Joven, millonario, rodeado de amigos, familia y lujos, con una legión de fans que defendían cada una de sus decisiones.
Pero ese mismo escaparate digital que lo llevó a la cima sería con el tiempo, la ventana a través de la cual también se verían las sombras que lo perseguirían en los años siguientes. El ascenso de Marquitos Toys en las redes no tardó en verse acompañado de momentos que, aunque en principio parecían simples tropiezos, terminaron sumando piezas a una narrativa más polémica. Sus primeras detenciones, aunque menores en el plano judicial, tuvieron un gran peso mediático porque se dieron en un contexto donde su imagen pública ya estaba asociada al lujo, la velocidad y un estilo de vida desafiante. El primer episodio significativo ocurrió en 2020, en su propio terreno, las calles de Sinaloa. Fue detenido en Playa Cerritos, una zona popular de Mazatlán, mientras participaba en carreras de autos. No se trataba de una competencia oficial, sino de esas reuniones clandestinas que forman parte de la cultura callejera de varios estados del país. Ahí, los motores rugen y el pavimento se convierte en pista, con espectadores que se aglomeran para ver quién tiene el vehículo más rápido, y en ocasiones, el más caro. La detención no fue violenta ni derivó en cargos graves, pero dejó claro que Marquitos no solo mostraba autos de lujo en sus redes, también los llevaba al límite, incluso cuando eso implicaba romper las reglas. La noticia circuló rápido, y aunque para algunos fue solo una anécdota que reforzaba su imagen de joven rebelde, para otros se trató de la primera señal de que su vida pública y privada podían chocar con la ley en cualquier momento. La segunda detención llegó 3 años después, en 2023, y nuevamente estuvo relacionada con la velocidad. En esta ocasión, el escenario fue mucho más visible y simbólico, el Aeropuerto Internacional de Culiacán. El joven influencer fue interceptado por autoridades debido a exceso de velocidad en una zona donde las normas de seguridad son estrictas, y cualquier conducta irregular llama la atención de inmediato. Buenas tardes, solo les quiero informar que todo está bien, que solo hubo un malentendido y es lo único que voy a hablar sobre el tema ese que anda ahí en redes. No hagan caso a páginas amarillistas, todo está bien y ánimo, buen día. Aunque intentó minimizar el incidente, la prensa local y nacional le dio amplia cobertura. No era lo mismo ser detenido en una calle cualquiera que en un lugar tan sensible como un aeropuerto, donde los protocolos de seguridad suelen ser más rigurosos y las consecuencias más severas. En ambas ocasiones, las detenciones no pasaron de infracciones y procedimientos administrativos. No hubo cargos criminales ni antecedentes formales que lo vincularan a delitos mayores. Sin embargo, en el terreno de la percepción pública, estas apariciones en las páginas de sucesos comenzaron a tejer un patrón. Un influencer que no temía pisar el acelerador, literal y figuradamente, sin importar las consecuencias. La narrativa mediática también encontró en estos episodios el punto perfecto para cuestionar la coherencia entre su discurso y sus acciones. Decía querer ayudar y entretener, pero sus comportamientos parecían alinearse con una imagen de riesgo, desafío, y para algunos, de imprudencia. En redes, sus seguidores más fieles lo defendieron, argumentando que no era más que un joven disfrutando de sus éxitos, mientras que sus críticos lo señalaron como un ejemplo de cómo la fama podía inflar el ego y llevar a actuar como si las leyes fueran opcionales. Este choque de percepciones empezó a polarizar su figura pública, un fenómeno que se intensificaría en los meses y años posteriores. Los Estados Unidos están persiguiendo hasta debajo de las piedras a los menores del Cártel del Pacífico, que tiene una poderosa red de lavadores de dinero cuyo líder es alias Castor, muy cercano a Iván Archival. Las autoridades han señalado a reconocidos influencers como Jasper y Marquitos Toys como posibles colaboradores. La historia tomó un giro drástico en noviembre de 2023. Hasta ese momento, las polémicas de Marquitos habían girado en torno a su estilo de vida, sus negocios y sus encontronazos con la autoridad por cuestiones menores. Pero esa frontera se rompió cuando él mismo, de manera pública y directa, confirmó algo que para muchos era solo un rumor: su amistad con Néstor Isidro Pérez Salas, mejor conocido como el Nini. Para entender la magnitud de esa revelación, es necesario dimensionar quién es este personaje, y por qué su nombre no era el de cualquiera en la crónica criminal de México. El destino del Nini, quien era investigado desde el 2019 por autoridades de México y de Estados Unidos, no solo por ser jefe de escoltas de los Chapitos, sino además por tener ya establecida su propia red de tráfico de fentanilo. En el universo del crimen organizado del país azteca, pocos nombres han resonado con tanta fuerza y temor como el de Néstor Isidro Pérez Salas. Su historia no es la de un simple sicario, sino la de un hombre que ascendió vertiginosamente en las entrañas del cártel de Sinaloa, hasta convertirse en uno de los operadores más temidos y protegidos de su generación. Para entender la magnitud de su figura, es necesario dimensionar su papel dentro de la estructura criminal más poderosa de México. Nacido el 9 de marzo de 1992 en Tijuana, Baja California,
Pérez Salas creció en un entorno marcado por la presencia del narcotráfico. Desde muy joven, mostró una inclinación por la violencia extrema, lo que lo llevó a buscar un lugar dentro del cártel de Sinaloa. En 2012, intentó integrarse a la facción de los Dámasos, liderada por Dámaso López Núñez y su hijo Dámaso López Serrano. Sin embargo, sus métodos eran tan brutales que incluso dentro de ese entorno criminal fueron considerados excesivos. Su reputación como un joven sanguinario que recorría las calles de Culiacán disparando a transeúntes al azar, para demostrar su eficacia como sicario, comenzó a difundirse entre los círculos del narco. Fue entonces cuando Óscar Noé Medina González, alias El Panu, operador de alto rango de la facción de los Chapitos, lo reclutó y lo presentó ante Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Esta facción, liderada por los hijos del capo más famoso de México, se consolidó como una fuerza dominante tras la captura del Chapo en 2016. En ese contexto, el Nini fue nombrado jefe de seguridad personal de los Chapitos, un cargo que implicaba no solo cercanía directa con el núcleo más protegido del grupo, sino también un alto nivel de confianza y poder operativo. Su apodo tiene un origen macabro. Según relatos internos del cártel, cuando sospechaba de alguien, ni preguntaba ni dejaba vivos. Esta actitud lo convirtió en el líder de un nuevo brazo armado, los Ninis, un grupo compuesto por jóvenes de entre 20 y 35 años, entrenados en combate urbano, tácticas militares y operaciones de alto impacto. Junto con otras estructuras como Gente Nueva y los Salazar, los Ninis se encargaban de proteger territorios, narcolaboratorios y enfrentar a facciones rivales, especialmente la vieja guardia de Ismael El Mayo Zambada. Uno de los episodios más emblemáticos de su carrera fue su papel como cerebro del Culiacanazo, el fallido operativo del 17 de octubre de 2019 en el que fuerzas federales capturaron a Ovidio Guzmán López. Sal, Ovidio. Salga. Vente, tranquilo, señor, tranquilo. Señora, muéstrame las manos. Ven, hermano, ven. Enseña tus manos, hermano. Ven, tranquilo, señor. Ven, Ovidio, venga, tranquilo, salga aquí, venga. Tranquilo. Pase, por favor. Vamos los tres, tranquilo. Aquí, señor. Tranquilo. Listo. Pon aquí tus manos. ¿Traes armas? No, él no tiene nada que ver, oiga. Sí, bueno. Espérame. Señora, tranquilo. ¿Pero qué pasa? No pasa nada. Ya le estoy diciendo. Dile a tu gente que pare todo. Ovidio, habla a tu gente que pare todo. ¿Listo, ya? Sí, no va a pasar nada, tranquila. Tranquila, señora. Señora, no pasa nada. Pásale para acá, ayúdeme. Sí, no se preocupe, señora. Ayúdeme. No somos delincuentes, señora. Tranquilice, no se preocupe. Estamos bien. La respuesta del cártel fue inmediata y brutal. Bloqueos, enfrentamientos armados, caos en toda la ciudad. El gobierno mexicano, superado por la violencia, liberó a Ovidio. El presidente López Obrador explicó por qué se determinó dejar libre al hijo del Chapo Guzmán. Yo tomé la decisión. ¿Por qué? No quisimos arriesgar al pueblo, pues tengo mi conciencia tranquila. Porque cuando pedí el informe de lo que podía haber sucedido, iban a perder la vida más de 200 inocentes. Y dije no. Este evento no solo evidenció el poder de fuego del cártel, sino también la capacidad del Nini para coordinar una respuesta militar en tiempo real. Con el paso de los años, su nombre comenzó a aparecer en expedientes judiciales en Estados Unidos. En febrero de 2021, fue acusado en el Distrito de Columbia por conspiración para traficar cocaína y metanfetamina, posesión de armas y represalias contra testigos. En abril de 2023, enfrentó una nueva acusación en Nueva York por participación en una empresa criminal continua, conspiración para importar fentanilo, posesión de armas destructivas, lavado de dinero, entre otros cargos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo responsabilizó de tortura, secuestro y asesinato de rivales y testigos, todo con el objetivo de proteger el negocio del fentanilo, una droga que ha causado una crisis de salud pública en Norteamérica. Algunas acusaciones alcanzan niveles de horror. Se le atribuyen actos como alimentar tigres con los cuerpos de sus víctimas y experimentar con fentanilo en seres humanos para probar su potencia. Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta $3 millones. Finalmente,
El 22 de noviembre de 2023, el Nini fue capturado en un operativo militar en Culiacán, en su residencia ubicada en la colonia Colinas de la Ribera. Intentó escapar por los techos, pero fue detenido. El 25 de mayo de 2024, fue extraditado a Estados Unidos, donde permanece encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano, una prisión federal de Brooklyn, a la espera de juicio. Corría toda la capital y muchos temblaban cuando me veían llegar. Tras la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, las redes sociales se inundaron de reacciones que iban desde la sorpresa hasta el humor negro, reflejando el impacto mediático del operativo en Culiacán, Sinaloa. Entre ellas, una llamó poderosamente la atención, la de Marquitos Toys. Desde sus plataformas, visiblemente afectado, compartió un mensaje en el que no solo reconocía su relación, sino que la enmarcaba en el terreno de la amistad personal. Buenas tardes. Tengo días sin subir nada. Han hablado mucho de cosas sobre uno y busquen pruebas por lo que quieran. Yo solamente tenía una amistad con mi amigo y una amistad vale más que todo. Éramos amigos, ni yo era su empleado ni el mío. La gente cercana a él lo sabe. Y no me da vergüenza subir este tipo de historias. Si algún día la ves esta historia, amigo, te extraño. Y gracias siempre por todo. La orden siempre. No fue una declaración filtrada ni un rumor malinterpretado. Fueron sus propias palabras, difundidas en un momento donde el país entero comentaba la captura de uno de los hombres más buscados del narcotráfico. Esa imagen, la de un influencer millonario llorando frente a la cámara por un jefe criminal capturado, desató un huracán mediático. Para algunos, aquello fue una muestra de sinceridad, un gesto humano que no debía interpretarse como complicidad. Para otros, era la confirmación de que las sospechas que lo rodeaban no eran infundadas. El hecho de que reconociera públicamente esa cercanía, y más aún en un momento tan sensible, fue visto por periodistas y analistas como un movimiento arriesgado que lo colocaba directamente en la conversación sobre presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Los medios documentaron que el influencer insistió en que su relación con el Nini no era laboral ni criminal, sino estrictamente personal. Según él, esa amistad no implicaba que compartiera actividades ilícitas o que recibiera beneficios derivados del narcotráfico. Pero en el terreno de la opinión pública, la narrativa era otra. Las imágenes y declaraciones se viralizaron, y la línea entre amistad y complicidad se volvió borrosa para una parte considerable de la audiencia. El contexto tampoco ayudaba. En el imaginario colectivo, la figura del Nini estaba asociada a violencia, operaciones armadas y al círculo más impenetrable de los chapitos. Que un influencer con millones de seguidores, negocios visibles y proyección internacional admitiera abiertamente esa cercanía, resultaba explosivo. Los efectos no se hicieron esperar. En redes, sus detractores lo acusaron de normalizar las relaciones con figuras del crimen organizado, mientras que sus defensores argumentaron que la amistad no era un delito y que no debía juzgársele por las acciones de otros. Sin embargo, más allá de la moral o la legalidad, lo cierto es que esta confesión colocó su nombre en un lugar del que sería muy difícil salir, en la intersección entre entretenimiento, lujo y narcotráfico. En términos mediáticos, noviembre de 2023 marcó un quiebre. Desde ese momento, cualquier suceso posterior en su vida sería interpretado, ya sea para bien o para mal, bajo el lente de esa amistad pública. Lo que antes podían ser coincidencias o rumores, ahora tenían un ancla sólida, sus propias palabras reconociendo un lazo con uno de los hombres más peligrosos de México. Todos me conocen por Marquitos Toys. Vengo de Culichi donde nací yo. El eco de su amistad pública con Néstor Isidro Pérez Salas aún resonaba cuando la vida de Marcos Eduardo Castro Cárdenas comenzó a verse envuelta en una espiral de violencia que dejó claro que ya no se trataba solo de comentarios en redes o señalamientos mediáticos. Lo que estaba en juego ahora era su seguridad y la de su familia. Todo apuntaba a que la facción conocida como los Mayitos, vinculada al liderazgo de Ismael El Mayo Zambada, comenzaría a movilizar su estructura operativa y reforzar su capacidad armamentística con miras a iniciar una ofensiva brutal. Noviembre de 2024 marcó el inicio visible del conflicto. 2 sucursales del restaurante Ranch Roll, un negocio de comida rápida vinculado a su familia y convertido en uno de los símbolos de su faceta empresarial, fueron incendiadas en ataques prácticamente simultáneos. Según reportes, los atentados ocurrieron de forma coordinada, un detalle que no pasó desapercibido para las autoridades ni para la prensa.
No se trataba de simples actos vandálicos, los incendios fueron provocados y tenían un claro mensaje implícito. La destrucción fue total. Las imágenes de las llamas devorando los locales circularon rápidamente por redes sociales y noticieros, alimentando las especulaciones sobre los motivos detrás de estos ataques. Algunos señalaron represalias vinculadas a disputas internas en el crimen organizado, otros sugirieron que podía tratarse de advertencias directas por supuestos vínculos financieros con los chapitos. La realidad, sin embargo, permanecía envuelta en un velo de incertidumbre. Como si esto no fuera suficiente, en los días posteriores comenzaron a circular rumores de un secuestro. Según estas versiones, tanto Marquitos Toys como su hermano Kevin Castro habrían sido privados de la libertad en algún punto de Culiacán. La noticia corrió como pólvora, multiplicada por la naturaleza viral de las redes sociales y el morbo que generaba la idea de un influencer con millones de seguidores, supuestamente en manos de un grupo armado. Pero pronto la narrativa cambió. La pareja de Kevin, Ana Gastelum, salió públicamente a desmentir la información, afirmando que todo era falso y que ambos se encontraban a salvo. Pero todo está bien, gracias a Dios, todo está muy muy bien. A las personas que mandaron mensajes bonitos, que estaban preocupados, muchísimas gracias. De verdad, que Dios los bendiga, que los proteja siempre. A pesar de esta aclaración, el daño estaba hecho. La versión del secuestro ya había penetrado la conversación pública y se sumaba a la lista de episodios oscuros que alimentaban la intriga en torno a su vida. La situación alcanzó un punto crítico en enero de 2025, cuando la violencia dejó de ser una amenaza implícita y se convirtió en una agresión directa contra el entorno más íntimo de Marquitos. El 8 de enero, entre las 17:15 y las 17:30, hora local, un comando armado compuesto por al menos 10 sujetos ejecutó un ataque coordinado contra la residencia de los padres de Marcos Eduardo, ubicada en una zona residencial de la capital sinaloense. Los agresores, a bordo de al menos 3 vehículos, irrumpieron con brutalidad. 2 de los autos embistieron el portón del garaje en reversa, derribándolo para abrirse paso. Una vez dentro, incendiaron el inmueble y dispararon contra la fachada y el portón, dejando una estampa de destrucción que sacudió a la comunidad. Las llamas consumieron gran parte de la propiedad, y el mensaje fue claro. Ya no se trataba de advertencias encubiertas ni de intimidaciones digitales. Era una declaración de guerra directa contra el núcleo familiar del influencer. El ataque no solo buscaba dañar su imagen pública, sino también quebrar su seguridad emocional y personal, afectando a quienes lo rodean. En medio del caos, se produjo un hecho aún más estremecedor. El secuestro de José María Batis Barraza, conocido como Chema, un hombre de confianza de la familia, encargado de cuidar la vivienda y alimentar a las mascotas. Chema fue privado de la libertad durante el asalto, y aunque fue liberado horas después, el episodio dejó una marca profunda en el entorno de Marquitos Toys. La violencia ya no era simbólica ni mediática, era física, directa y personal. Este ataque se convirtió en el preludio de una escalada aún mayor que alcanzaría un nuevo nivel al día siguiente. El día 9 de enero, en un hecho inusual incluso para los estándares de Culiacán, varias avionetas sobrevolaron zonas estratégicas lanzando volantes impresos con mensajes contundentes. Los papeles, diseñados con tipografía grande y lenguaje directo, contenían acusaciones graves contra Marquitos Toys y su entorno familiar. Entre los señalamientos más delicados, los volantes lo identificaban como prestanombre, financista y presunto lavador de dinero vinculado a la estructura criminal de los chapitos. Lo que intensificó aún más el impacto mediático fue la inclusión de figuras públicas de alto perfil, como el cantante Peso Pluma, junto con otros creadores de contenido, quienes también fueron mencionados en los panfletos. El uso de avionetas para difundir este tipo de acusaciones no era un gesto improvisado, implicaba recursos, logística y una intención calculada de humillar y exponer públicamente al señalado. Aquella imagen de mensajes acusatorios cayendo del cielo sobre calles y techos de la capital sinaloense quedó grabada en la memoria de los habitantes y reforzó la idea de que Marquitos se encontraba en el centro de un conflicto de alto riesgo. Para entonces, cualquier pretensión de llevar una vida de influencer despreocupado había quedado atrás. Las cámaras que antes captaban viajes, autos y negocios, ahora registraban declaraciones defensivas, desmentidos y el rastro de los incendios y ataques. Cada suceso no solo alimentaba la narrativa de que algo grande se estaba gestando en su contra, sino que también lo colocaba en una posición cada vez más difícil: defender su inocencia mientras los hechos parecían alinearse con las acusaciones que lo perseguían. Y ese rollo ha destacado mucho mundialmente, y mi respeto para toda la plebada. Algunos de ellos son muy buenos amigos míos. El periodo de noviembre de 2024 a enero de 2025 fue sin dudas el más tenso y peligroso en la vida de Marcos Eduardo Castro Cárdenas hasta ese momento. Lo que empezó como ataques a sus negocios se transformó rápidamente en un asedio múltiple,
campañas públicas de desprestigio, agresiones físicas a propiedades familiares y amenazas ocultas, que de alguna manera lograron filtrarse a la opinión pública. Era evidente que ya no se trataba de un influencer que generaba polémica por su estilo de vida. Había pasado a ser un hombre en medio de una guerra de mensajes, fuego y miedo. Y lo más inquietante es que esa guerra apenas estaba comenzando. A mí me tienen como un malandrín, como un narco, o que le hago dinero. La violencia que rodeaba a Marquitos Toys ya había dejado claro que no se trataba de una serie de incidentes aislados. Esa violencia dejó de ser abstracta en noviembre del 2024, cuando comenzó a golpear directamente su círculo más íntimo. Ese mes, las autoridades y medios locales reportaron la muerte del Jasper, un joven influencer de Sinaloa muy cercano a Marquitos. Su relación iba más allá de la colaboración ocasional. Compartían amistades, eventos y un estilo de vida similar que los había unido tanto frente como detrás de las cámaras. Pero, ¿quién era este sujeto? Encontraron el cuerpo de Miguel Vivanco, alias el Jasper, investigado por distribuir fentanilo en Estados Unidos. Por su cuerpo tenía al menos 70 disparos. Y su amigo, el youtuber Marquitos Toys, por tener amistades dentro del crimen organizado. Jesús Miguel Vivanco García, conocido como el Jasper, fue un influencer y creador de contenido originario de Culiacán, que alcanzó notoriedad en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram. Tenía 29 años al momento de su muerte, ocurrida el 23 de noviembre, cuando su cuerpo fue hallado en una terracería del ejido, El Quemadito, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán. Presentaba signos evidentes de tortura. Estaba envuelto en una sábana, con las manos atadas, los ojos vendados con cinta verde, y recibió al menos 70 impactos de bala. En el lugar se encontraron casquillos de armas cortas y fusiles AR-15. Vivanco había sido reportado como desaparecido 2 días antes, tras ser presuntamente secuestrado por un grupo armado que irrumpió en su domicilio en Quilá. Su familia fue quien finalmente localizó el cuerpo. Además de su faceta como influencer, el Jasper era cantante y colaborador frecuente de Marquitos Toys. Ambos compartían contenido que mostraba estilos de vida ostentosos y recorridos por Sinaloa. Al igual que Marcos Eduardo, Jesús Miguel mantenía una cercanía con Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, lo que alimentó los rumores sobre sus vínculos con el grupo criminal. Estos rumores no quedaron solo en especulaciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, incluyó a Jesús Miguel Vivanco García en su lista de personas sancionadas bajo el programa de narcóticos. Según el reporte oficial del 26 de septiembre de 2023, se le acusaba de participar en la importación y distribución de fentanilo desde México hacia Estados Unidos, además de coordinar operaciones en Vancouver, Canadá, considerada una zona estratégica para el tráfico de drogas del cártel de Sinaloa. Alto, mi apellido Vivanco. El hallazgo del cuerpo del Jasper estremeció a todos los que lo conocían. No era un simple homicidio, sino una ejecución con un mensaje insinuado, como ocurre con frecuencia en escenarios de crimen organizado. La noticia impactó profundamente a Marquitos, no solo por la pérdida de un amigo, sino porque el asesinato alimentaba la percepción de que las personas a su alrededor estaban siendo alcanzadas por la misma espiral de violencia que ya lo acosaba a él. En redes sociales, Marcos expresó su dolor, aunque lo hizo con cautela. Era evidente que había un miedo latente, una conciencia de que cualquier palabra podía interpretarse o usarse en su contra. Sin embargo, para sus seguidores más cercanos, su tristeza era palpable y auténtica. Un recordatorio de que detrás de los autos y las cámaras, también era un joven que veía caer a las personas que quería. Pero lo que parecía ya un límite de tragedia se superó apenas unos meses después. El 28 de marzo de 2025, en pleno día y en un escenario abierto, la violencia tocó a su familia de la manera más brutal posible. Su hermano Gail Castro Cárdenas fue asesinado en Ensenada, Baja California. El ataque fue directo, sin ambigüedades ni posibilidad de confusión. Hombres armados lo interceptaron y abrieron fuego a plena luz del día. La precisión y la frialdad del acto dejaban en claro que no era un crimen fortuito, sino un golpe calculado. La noticia se propagó rápidamente, y con ella, una avalancha de especulaciones. Algunos medios lo vincularon inmediatamente al clima de amenazas y ataques que desde meses atrás venía sufriendo la familia de Marquitos. Otros señalaron que el asesinato de Gail podría ser un mensaje final, un acto de represalia contra el propio influencer, tocando lo más sagrado, su sangre. El impacto emocional para Marcos fue incalculable. La muerte de un hermano no es una herida que pueda ocultarse o minimizarse, y aunque él no emitió declaraciones extensas en los días inmediatos, sus redes se llenaron de mensajes de condolencia y apoyo por parte de seguidores y figuras públicas. La imagen de un joven que había construido una vida de lujos y fama, ahora quedaba ensombrecida por un duelo imposible de ignorar. En el plano narrativo de su vida, este episodio marcó un punto de no retorno.
Ya no era solo un influencer señalado o un empresario atacado. Era un hombre que había perdido a un amigo cercano de forma violenta, y poco después, a su propio hermano en circunstancias igual de brutales. El relato dejó de ser un debate sobre si sus vínculos eran reales o fabricados para convertirse en un caso tangible donde la sangre derramada confirmaba que la guerra que lo rodeaba era letal. Con estos dos asesinatos, la tensión en torno a Marquitos Toys alcanzó su punto más alto. Cada nueva aparición pública suya, cada publicación en redes, cada mención en los medios, estaba inevitablemente teñida por la imagen de esos ausentes, el Jasper y Gail. Para muchos, la pregunta ya no era si Marcos estaba en peligro, sino cuánto tiempo más podría permanecer con vida en un entorno donde la violencia ya no golpeaba la distancia, sino que había atravesado de lleno la puerta de su casa. Gail, el mayor de los Castro, y en la baja la perdí. Después de la escalada de violencia y tragedias que sacudieron a Marcos Eduardo Castro Cárdenas y su entorno cercano, la atención no solo se mantuvo en el terreno de lo violento, sino que comenzó a trasladarse a la esfera jurídica y política, ampliando el alcance del caso más allá de las fronteras mexicanas. Fue en julio de 2025 cuando diversos reportes periodísticos comenzaron a informar que Marquitos Toys había perdido su visa estadounidense. Esta información se convirtió en un punto clave dentro de la narrativa oficial y mediática sobre el influencer, pues la revocación de una visa no es un acto trivial ni espontáneo. Generalmente responde a investigaciones o alertas migratorias motivadas por indicios de conductas sospechosas o riesgos para la seguridad nacional o pública. En este caso, se señaló que había una alerta migratoria en Estados Unidos contra Marcos Eduardo, la cual habría sido emitida por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Este dato, si bien no fue confirmado oficialmente por autoridades estadounidenses, fue reportado por periodistas que citaron fuentes dentro del sistema migratorio y de seguridad. Pero mire, otra de la información que ha salido, que salió este fin de semana y que aquí en Pie de Nota logramos confirmar, es que Marquitos Toys, habría perdido su visa, tendría una alerta de viaje en los Estados Unidos justamente por una investigación que lo relaciona al cártel de Sinaloa. El significado de esta alerta migratoria es relevante. Implica que en un escenario internacional, el nombre de Marquitos está siendo asociado a actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la ley, algo que no solo afecta su capacidad de ingresar o permanecer legalmente en Estados Unidos, sino que también implica una ampliación de la investigación más allá del ámbito local. Paralelamente, en México la Unidad de Inteligencia Financiera, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y encargado de rastrear operaciones financieras sospechosas relacionadas con lavado de dinero, inició una investigación formal contra él. La Unidad de Inteligencia Financiera concentró sus esfuerzos en analizar movimientos bancarios, adquisición de bienes y empresas, buscando indicios que pudieran vincularlo con la posible financiación o lavado de recursos provenientes del narcotráfico, en particular de los Chapitos. Marcos, ante estas acusaciones, se ha manifestado públicamente en diversas entrevistas y a través de sus redes sociales con un discurso enfático de negación rotunda. Ha asegurado que toda su fortuna proviene exclusivamente de su trabajo como influencer, creador de contenido y empresario, y ha defendido que sus negocios son legítimos y transparentes. Más aún, se ha presentado como un joven que solo busca ayudar a quienes lo necesitan, afirmando que no tiene ningún vínculo con actividades ilícitas. Esta defensa, aunque clara y firme, no ha sido suficiente para disipar las dudas que persisten tanto en la opinión pública como en los organismos de seguridad. El hecho de que una autoridad internacional haya bloqueado su entrada y que la Unidad de Inteligencia Financiera lo investigue con tanto detalle es por sí solo una huella contundente de que la sospecha es seria y que las autoridades trabajan con información suficiente para actuar. Además, este proceso legal ha añadido un nuevo componente de presión para Marquitos. La imposibilidad de viajar libremente a Estados Unidos limita su movilidad y oportunidades de negocio, mientras que la investigación financiera puede desembocar en bloqueos de cuentas, congelamiento de activos o incluso órdenes de aprehensión si se encontraran pruebas suficientes. En las redes, la reacción fue dividida. Sus seguidores más leales continuaron mostrando apoyo, con mensajes que afirmaban la inocencia de Marcos y acusaban a las autoridades de persecución injusta. Por otro lado, sus detractores aprovecharon la situación para reforzar la idea de que su ascenso y riqueza estaban ligados a fuentes ilegales, y que la revocación de la visa era una señal clara de que la justicia estaba comenzando a alcanzar al influencer. En suma, esta etapa marca una transición crítica en la historia de Marquitos Toys. De ser un personaje popular con problemas menores, pasó a estar bajo la lupa de organismos internacionales y nacionales, con la sombra de investigaciones financieras y migratorias que ponen en riesgo su carrera, su libertad y su futuro. Es la otra cara del ascenso espectacular, la caída en un terreno legal complejo, donde no solo la violencia externa lo amenaza, sino también la acción institucional del Estado y de la comunidad internacional.
Este caso ofrece una poderosa reflexión sobre la fragilidad de la notoriedad en contextos marcados por la violencia y el crimen organizado. En un país donde la frontera entre la fama y el riesgo es alarmantemente tenue, la trayectoria de Marquitos Toys evidencia que el brillo de la exposición pública puede ocultar amenazas latentes. No todo lo que reluce representa seguridad, y en ocasiones, las sombras que rodean a quienes alcanzan visibilidad solo se revelan cuando el peligro ya se ha materializado. ¿Cuál es tu opinión sobre este caso? Te invitamos a compartirla en la sección de comentarios. Si te encanta este tipo de contenido, no olvides apoyarlo con un me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras próximas publicaciones. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en la siguiente entrega.